la exministra de Educación, Claudia Balaguer. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, vamos a arrancar por esto, vamos a polemizar un poco. En un rato va a estar Barletta hablando conmigo. ¿Qué te pareció lo que propuso Barletta? Yo creo sinceramente que hay que ser muy cuidadoso con las propuestas, ¿no? Hay un trabajo muy interesante que se ha hecho en el Consejo Federal de Educación, del que participaron todos los ministros y el Ministerio Nacional, donde definen un poco ese famoso semáforo, que es bastante gráfico, ¿no? En qué lugares, en qué zonas habría posibilidades de volver a clases y en cuáles no. Yo creo que en ese sentido, si bien considero que fue bastante demorada la definición, tendría que haberse tomado varios meses antes, pero hoy hay un panorama claro. Esto es muy regional, muy local, hay que ver exactamente dónde se puede volver, dónde no tomar decisiones masivas para no tensionar más el sistema de salud. El sistema de salud de Santa Fe es sólido, desde la época de Hermes Wiener, con todos los gobiernos del Frente Progresista se ha ido consolidando y está dando respuesta, y por eso tenemos las tasas de letalidad que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco hay que tensionarlo al extremo, hay que ser muy cuidadoso, hay que respetar los protocolos, no hay que hacer cuestiones masivas. Entonces, bueno, respetar determinadas definiciones federales donde participaron epidemiólogos, educadores, especialistas de ambas ramas, porque esto se tiene que trabajar muy interdisciplinariamente, también considerando la situación de salud mental. Yo creo que es muy importante considerar la necesidad de los vínculos de los chicos y ver las formas de efectivizar esos vínculos. Así que me parece que en ese sentido hay que ser cuidadosos. Sí, yo considero que hay que estar muy atentos al abandono escolar. Para mí hay que trabajar fuertemente con los chicos que ya no están vinculados a la escuela desde hace varios meses. Abandono igual deserción. Y sí, la verdad que son, nosotros decimos abandono escolar, son los abandonados del sistema, o sea, son chicos y chicas que no pudimos retener, que no pudimos establecer un contacto más fluido, y que al transcurrir de los meses y el desgaste que se fue dando con un sistema educativo totalmente diferente, con un gran esfuerzo docente, porque eso hay que reconocerlo, hubo un gran esfuerzo docente, pero esto no puede ser eterno. Entonces, esos chicos me parece que tienen que ser el foco de atención en esos momentos, y ahí hay que dar una respuesta bastante urgente. ¿Y esto pensás que para marzo puede haber una fórmula mágica o va a ser prueba-error como hasta ahora en el mundo? Exactamente, está pasando en el mundo, están volviendo con grupos muy reducidos, determinados días, determinados horarios, con muchas condiciones de higiene en las escuelas. Hay que estar muy atentos a esto, que no falten barbijos, que no falte alcohol en gel. Me parece que esa cuestión sanitaria hay que verla muy bien, y hay que comprometerse, por supuesto, con los docentes y con las familias de que no se van a correr riesgos, o que se van a correr los mínimos, porque nunca podemos decir riesgo cero, pero sí podemos asegurar que sean los mínimos para un trabajo adecuado en el aula. Hasta el día que estamos grabando este programa había 4 departamentos con menos de 100 casos de contagio en la totalidad de su territorio y demografía. Ahí se tendría que arrancar, o sea, has cotejado los estudios que puede tener tu gabinete, digamos, que siempre te acompañó en el ministerio, tu equipo técnico, con lo que es el borrador de protocolo justamente de provincia de Santa Fe, del gobierno actual. Sí, es adecuado volver en lugares donde prácticamente no hubo contagios en todos estos meses. Reitero, quizá demorado, ¿no? Esto se tendría que haber planificado con anticipación a lo que está pasando, porque realmente Santa Fe tuvo muchos meses de tranquilidad. Entonces quizá, bueno, con intermitencia, cuando se complicaba la situación, volver a otra fase, pero yo creo que lo peor ha sido tantos meses de no tener vínculos con muchos estudiantes.
Y esto va a repercutir ahora y en el futuro de la educación, porque nosotros sabemos perfectamente a través de la experiencia del Vuelvo a Estudiar lo que cuesta que los chicos que abandonaron regresen al sistema educativo, sobre todo en nivel secundario. Es un trabajo enorme, muy territorial, muy acompañado por referentes en las escuelas, en el territorio, juveniles, personas que puedan tutorear con una edad similar a los chicos que están abandonando y tener otro tipo de comunicación. Ahí hay que hacer un trabajo muy, pero muy intenso y para mí es prioritario. ¿Está a la altura de un Ministerio de Educación a nivel nacional, el ministro Trota? Yo creo que sí, que se están dando algunas respuestas. Reitero que tardíamente. Ajá. Tardíamente, se tardó demasiado en generar los consensos necesarios. Este trabajo que digo interdisciplinario entre el área de salud y el área de educación tendría que quizá haber comenzado ya desde los inicios de la pandemia. Recuerden que incluso hubo durante muchos meses una presión por cerrar, ¿no? Las clases habían arrancado. Inclusive yo en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados tuve mucha presión en ese momento por cerrar tempranamente. ¿Te presionaban para que salga un dictamen de cerrar, restringir? Exactamente. Yo la verdad que esto lo hablé mucho con las áreas de salud, con los exministros de la provincia de Santa Fe, coincidíamos todos que no era el momento. Si se cerraba rápidamente, ¿qué iba a pasar en los meses de invierno, en los meses posteriores? Bueno, lamentablemente después tuvo la decisión a nivel nacional de cerrar y esto no se consideró territorialmente, o sea, en qué lugares había que cerrar, en cuáles no, cómo íbamos a manejarnos. Me parece que faltó mucho el trabajo territorial, porque hay muchas diferencias entre provincias y entre regiones de las mismas provincias. Y ahí el conocimiento es fundamental, ese conocimiento y el trabajo con cada docente. ¿Qué significó para vos la media sanción de la Ley de Educación Sexual Integral? Bueno, un paso muy importante, si bien ya había tenido en su momento una media sanción que terminó durmiendo el sueño de los justos en el Senado, esperemos que esta vez no pase lo mismo. Hubo mucho trabajo, mucho consenso, hablamos muchísimo con un montón de actores. Perdón, Claudia, te voy a hacer la pregunta de rigor. La foto con el Yeti, de la famosa publicidad, la foto con el arzobispado, ¿siempre existió en el Senado? Sí, yo creo que las presiones no son exclusivamente de ese lado. Yo realmente conozco muchísimas escuelas religiosas, católicas, evangélicas, que aceptan trabajar educación sexual integral. Lo hemos trabajado nosotros en consonancia con el Ministerio de Educación. Yo creo que hay algunas resistencias de algunos grupos dentro de estos sectores. Me parece que es interesante destacarlo en este sentido, ¿no? Porque incluso se arman campañas internacionales. Esto no pasa solo en Santa Fe ni solo en Argentina. Hay campañas internacionales, hay grupos muy poderosos y de mucho poder económico internacional que han tenido una gran influencia en Perú, que han tenido una gran influencia, bueno, en Brasil eligieron presidente. Bueno, en Brasil sobre todo, digamos, está el núcleo evangélico, uno de los núcleos evangélicos más importantes con Estados Unidos y con algunos países de Europa. Sí, para mí es mucho más poderoso eso que decir, bueno, una religión en particular está en contra de la ESI. Yo creo que incluso hubo campañas de mucho desprestigio de la ESI, las sigue habiendo, las vivimos en la propia Comisión de Educación, campañas que tratan de influenciar sobre las familias, sobre los padres. A mí me parece que en este sentido hay que llevar mucha tranquilidad a las familias, que conocen cómo trabajan los docentes, que son absolutamente respetuosos, que no van a hacer nada fuera de lugar porque, digamos, están formados para hacer las cosas bien, que hay contenidos avalados a nivel nacional, trabajados con todos los ministros de educación del país. Nadie va a hacer ninguna locura con la ESI. Entonces, esto es importante porque la ESI tiene un rol fundamental para prevenir el abuso infantil, para prevenir el embarazo no deseado, no planificado,
para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, para prevenir las violencias. Claro. Las violencias de género son muy fuertes, la cantidad de femicidios que estamos sufriendo en Santa Fe es gravísimo. Bueno, y eso es una transformación muy importante y muy profunda en la cultura que tenemos que ir instalando, ¿no? Esto de mistificar esas diferencias de género, de trabajar por las relaciones saludables, por las relaciones realmente amorosas y de construcción amorosa en los distintos tipos de familia, inclusive respetando la diversidad sexual. Bueno, hay temas muy, pero muy interesantes que se trabajan con mucho respeto. Entonces me parece que en ese sentido hay que seguir profundizándolo con la sanción de la ley. Claudia, un gusto como siempre. Muchas gracias. Gracias y un abrazo grande.